Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os vamos a sorprender con un episodio especial. Y tan especial como que estamos en el Día del Libro. Bueno, me presento, soy Andrés Moreno, bibliotecario de aquí de Cobeña, y para celebrar hoy el Día del Libro, desde el podcast Tapadura, os vamos a compartir una conferencia / presentación que se realizó aquí en la Biblioteca de Cobeña hace algunas semanas, realizada por el escritor Mario Escobar, autor muy prolífico, escritor, conferenciante, historiador, profesor, que tiene un amplio catálogo de obras, pero está especializado en temas de historia moderna, Segunda Guerra Mundial. Vino aquí a la biblioteca y nos ofreció una conferencia por el 80 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, en el cual, bueno, pues explicó un poco todo aquello y luego realizó una pequeña presentación de dos de sus novelas, una ya publicada hace ya unos años, Canción de cuna de Auschwitz, que ahora se ha reeditado, y la nueva, que salió en octubre del 24, Canción de amor de Auschwitz. La verdad es que resultó muy interesante, tuvimos un lleno absoluto aquí en la biblioteca para escucharle y bueno, no me enrollo más porque es mucho más interesante lo que Mario os tiene que contar. Que lo disfrutéis. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este encuentro con Mario Escobar. Viene en dos partes, ¿no? La primera parte más centrada en Auschwitz y la segunda también centrada en Auschwitz, con estas dos grandes novelas, Canción de cuna de Auschwitz y Canción de amor de Auschwitz, que lleva poquito, en octubre, ¿cierto? En octubre, sí. En octubre, desde octubre del año pasado. Yo voy a presentarlo y ya que hable él, porque habéis venido a escucharle a él y a mí no, así que yo hago lo que me toca, ¿vale? Mario Escobar es un historiador y escritor y conferenciante español especializado en historia moderna, historia de la religión, la Segunda Guerra Mundial, historia y colonización de América. Nació en Madrid y ha dedicado su carrera a la investigación histórica y a la divulgación a través de sus novelas y ensayos, destacándose por su estilo ágil y envolvente que le ha permitido llegar a un público amplio a nivel internacional. Licenciado en Historia, ha trabajado como investigador y colaborado con diversas publicaciones especializadas en historia y religión, centrándose en los grandes conflictos del siglo XX y en las historias de resiliencia y supervivencia que han marcado esa época. Con una producción literaria prolífica, se ha consolidado como un referente en la ficción histórica. Además de su labor como novelista, Mario Escobar es un conferenciante activo que participa en eventos internacionales sobre historia, literatura y memoria. Sus obras, publicadas por grandes editoriales como Penguin Random House y también en plataformas digitales, han sido traducidas a más de 15 idiomas y se han convertido en bestsellers en Estados Unidos y Europa. Entre sus títulos más destacados se encuentran Los niños de la estrella amarilla, Canción de cuna de Auschwitz, Antes de septiembre, La casa de los niños, El cirujano de las almas, El Mesías Aéreo, Las redes del terror y yo creo que ya, etcétera. Si queréis, investigáis por internet porque es una lista. Su habilidad para combinar rigor histórico con narrativa emotiva y accesible ha hecho que sus libros sean leídos por miles de personas en todo el mundo, marcando un importante hito en la divulgación y la ficción histórica. Entre esos miles de personas me encuentro yo y te doy las gracias por haber acudido y bueno, fíjate, qué acogida, es una maravilla. Sí. Así que... Pues muchas gracias. La verdad que cuando estabas leyendo todo esto pensaba, eso significa que soy muy viejo, ¿no? Pero cuanto más cosas has hecho es porque se te han ido acumulando cosas. Pero bueno, es un gran placer estar y voy a tutearos con vosotros esta tarde aquí en Cobeña. Aquí un amigo que llega tarde. Gracias a él y su familia conozco el pueblo.
que fui yo creo que hace un año o algo así, estuve cenando en casa él no estaba ese día, pero estuve cenando con sus padres y bueno, pues ver la sala llena, pues habla muy bien de este pueblo también, ¿no? De que hay un interés por la cultura, por la literatura, por la historia y por eso es un gran placer, aunque el tema que nos ocupa esta tarde es un tema triste, ¿no? Es un aniversario amargo. 80 años de la liberación de Auschwitz significa que todavía hay incluso supervivientes vivos y que está muy cerca, ¿no? Fue hace poco y fue no muy lejos. No sé si habéis podido visitar Auschwitz, hablaremos un poco de él en esta tarde, pero siempre es un sitio terrible y horroroso, ¿no? Antes de visitar Auschwitz había visitado Dachau, Sachsenhausen, algunos campos de concentración también de los republicanos en el sur de Francia. Luego me ha tocado ir a algunos campos más en Holanda y en otros sitios, pero la verdad que Auschwitz te parte el alma, ¿no? Porque es una fábrica de muerte a un nivel que el ser humano no ha conocido. Y mira que el siglo XX, por desgracia, fue un siglo de muchos genocidios. Pero ¿cómo empecé a acercarme yo a un tema tan terrible, ¿no? Casi un tema que podríamos intentar evitar por nuestra salud mental, ¿no? Y emocional. Pues empecé muy joven. Siempre fui un ávido lector, a pesar de que en mi casa no había muchos libros, y tenía un amigo de mi barrio, José, que su padre era muy lector y tenía una colección en su casa de unos libritos que no sé si habréis visto alguna vez, son pequeñitos, con una esvástica, encuadernados en rojo y negro, y hablaban de temas que yo nunca había oído, porque como todos los niños de mi generación, veía los sábados y domingos, las películas que había sobre la Segunda Guerra Mundial y todas eran heroicas, ¿no? Los cañones de Navarone y todo, comandos, ¿no? Que asaltaban y liberaban a Europa de los alemanes, pero apenas salían temas sobre campos de concentración. Y si había algún campo, era de oficiales que casi pues vivían ahí de una manera holgada, ¿no? Entonces, cuando llegué a estos libros me quedé horrorizado, no sabía nada sobre este tema, pues los experimentos nazis, el propio Auschwitz, todo este horror que había detrás de la guerra y que había quedado tan velado en muchos sentidos que, a pesar de que yo era un apasionado del tema, no había leído nada. Fue asomarme al abismo, porque creo que mirar a Auschwitz es como asomarse a un abismo, y tuve la sensación que todos tenemos cuando nos asomamos a un abismo, ¿no? Por un lado te atrae, te produce emociones fuertes en muchos sentidos y al mismo tiempo te horroriza, ¿no? Porque piensas que si te caes en él no vas a poder salir nunca más, ¿no? Y entonces en la infancia me encontré, adolescencia, con Auschwitz y como soñaba con ser escritor y nunca pensé que fuera a conseguirlo, empecé a hacer novelas, sobre todo más centradas, novelas de aventuras, más centradas en la edad moderna, que en la que yo me había especializado en historia. Pero mi mujer, que es muy inteligente y muy sabia, me dijo: Mario, creo que escribes novelas de aventuras, pero tú eres un hombre que expresa muy bien las emociones. ¿Por qué no escribes novelas que lleguen más al corazón? Y yo le dije, bueno, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero hacerlo no es tanto. Pero bueno, en este momento pues llegó a mí una historia, porque aunque había estado detrás durante mucho tiempo de buscar historias sobre Auschwitz, llegó una historia tan increíble que es Canción de cuna de Auschwitz, que dije, bueno, voy a sumergirme. Mi mujer, que además de ser muy inteligente, que también es guapa, o sea, lo tiene todo. Si habéis visto mis redes, veis que no exagero, ¿no? Y aquel que la conoce. Pues me preparó el viaje a Auschwitz, queríamos estar en el escenario de la novela y esa fue mi primera visita, ¿no? Al campo de concentración y exterminio, ¿no? Fuimos a Cracovia, una ciudad antigua capital de Polonia, ciudad imperial un poco, muy hermosa. Estamos en el primer círculo, porque ha tenido varias murallas, y una mañana de invierno, fuimos en enero, no era el aniversario en ese momento de Auschwitz, pero muy cerca del aniversario, una mañana muy fría de enero, pues una furgoneta negra nos esperaba en la puerta y todavía era de noche, porque bueno, en Polonia en invierno es de noche todo el día, casi no amanece, porque amanece muy tarde y anochece a las 3 o 2 ya es de noche en enero, ¿no? Entonces salimos de noche y claro, nos abrió la puerta y nos hablaban en polaco y nos dijeron que nos metiéramos dentro. En ese momento se nos ocurrió pensar, bueno, a lo mejor esto es una mafia y nos van a secuestrar y nunca más vamos a salir de aquí, pero bueno, nos arriesgamos. Al poco tiempo pararon otra vez y subió ahí, sí, un historiador que hablaba perfecto español
y tardamos más o menos 1 hora en llegar a Auschwitz, porque a pesar de que estaba a unos 40 kilómetros, en una carretera muy mala. Llegamos a Auschwitz y no había mucha gente al ser esa fecha del año, cosa que agradecí mucho, y este hombre empezó a enseñarnos Auschwitz I. Ahora hablaremos de él. Auschwitz I nos impresionó, ¿no? por algunos de los bloques importantes que hay, ¿no? Donde se hacían experimentos humanos, otros que eran la cárcel dentro de la cárcel, pero nos llegó más aún Auschwitz II, en parte reconstruido, porque tiene una parte de bloques de ladrillo y otra de madera, estos los que eran casi cuadras de caballos, ¿no? Que fueron usadas para meter a personas. Nos impresionó mucho, hacía muchísimo frío, una niebla tremenda, ¿no? Y cuando yo le dije a aquel hombre que yo quería ir al campo gitano, porque ya veremos como canción de Cuena de Auschwitz habla del campo gitano, no se ha hablado tanto, ¿verdad?, del exterminio de los gitanos, pero fue también terrible, aunque la primera intención cuando se les ingresó en los campos de concentración y exterminio no fue exterminarlos, sino dejarlos ahí hasta el final de la guerra. Y cuando ya íbamos atravesando, además en esa temporada yo tenía un fuerte dolor de espalda, como si quisiera el destino o la vida o mi propio cuerpo experimentar el dolor en un sitio como aquel. Nos acercamos hasta la parte del campo gitano y yo miraba, ¿no?, para ver lo que había visto esa gente, ¿no?, que había estado allí prisionera, el trozo de cielo que había visto, el fondo donde está el río, las cámaras de gas que ahora mismo están reventadas, ¿no?, porque se quisieron borrar las pruebas de aquel crimen. Y fue una experiencia terrible, ¿no?, porque si los demás campos que había visitado había una gran deshumanización, había una destrucción del ser humano desde que pasaba por la puerta hasta que moría, en Auschwitz ni siquiera había eso, ¿no? De hecho, aquel guarda nos dijo que habíamos pasado nosotros más tiempo en Auschwitz que la mayoría de la gente que había ido a Auschwitz. Apenas llegaban en los trenes, el 70, a veces el 80% eran exterminados de inmediato. Y claro, eso nos abre la primera pregunta: ¿por qué tanto odio, no? ¿Qué hace que un pueblo como el alemán, culto, civilizado, que hacía no tanto que se acababa de unir en una nación, que es verdad que había causado también la Primera Guerra Mundial junto a Austria, pero que era el pueblo de grandes poetas, Goethe, ¿verdad?, filósofos, ¿por qué había creado un monstruo como Auschwitz? ¿De dónde nacía tanto odio? Hay un libro que no sé si habéis leído, de Goz Ali, que se titula ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los alemanes? Y es uno de los primeros intentos de explicación que yo he visto más plausible, ¿no? ¿Por qué los alemanes hicieron esto y por qué a los judíos? Podría haber sido a otra comunidad, ¿no? Él dice una frase que yo creo que es determinante y que explica esa competencia social que empezó a surgir de los judíos hacia la población alemana, aria, y que les llevó a odiarles de esa manera despiadada. Dice que el resentimiento social frente al ascenso de los judíos se convirtió en odio, ¿no? Precisamente Alemania, que había sido un país que había permitido que los judíos prosperaran a finales del siglo XIX, es uno de los primeros países que quita las limitaciones que había en la mayoría de los países europeos para que los judíos estudiaran en las universidades. Había una serie de números clausus, unas plazas para judíos, pero no querían que la mayoría pudiera estudiar. En cambio, Alemania es de las primeras en quitar estas leyes, permiten que puedan ejercer todo tipo de profesiones. De hecho, se aprovechó de este cambio el propio padre de Karl Marx, ¿no? Él era un abogado alemán que no podía ejercer por ser judío, aunque luego se convirtió al protestantismo, y en cambio esta ley de finales del XIX le permitió ejercer su derecho. El ascenso social de los alemanes, judíos alemanes, fue tan rápido que sorprendió hasta a los propios alemanes, ¿no? ¿Y por qué los judíos prosperaban tanto y tan rápidamente, ¿no? Los judíos tenían un secreto que han guardado pues casi los 2000 años que han estado fuera de Israel, de Palestina, y es que es un pueblo que nunca ha tenido nada. Y como ha tenido que estar huyendo siempre de todos los lugares a los que ha acudido, pues lo único que ha podido cultivar y que no le han podido robar ha sido su cultura, ¿no? Todo lo que pudiera acumular en su cerebro, en su cabeza, era difícilmente robable, ¿no? ¿Y qué pasó? Que los judíos, en todas las culturas que han estado, han prosperado porque han elegido profesiones liberales y profesiones de comercio. En muchos lugares no se les permitía comprar tierra, cultivar tierra, poseer casas, y en otros, aunque sí se les permitía, sabían que en cualquier momento iba a haber un pogromo, una persecución que les iba a hacer huir, y trabajaban en profesiones normalmente
de objetos que podían llevarse fácilmente, ¿no? Diamantes, ¿sabéis? Que son de los grandes vendedores de diamantes aún en la actualidad. Sudáfrica, Ámsterdam, Jerusalén y Nueva York, pues iba a hacer un triángulo, pero ya hace un cuadrado, que es donde se mueven los diamantes del mundo, ¿no? Y no solo los diamantes, sino el oro y otras joyas. Por tanto, los judíos tenían solo dos cosas con las que prosperar: su cerebro y pues tener estos oficios que les permitieran huir rápidamente. Y eso hizo que enseguida empezaran a destacar escritores, periodistas, médicos, también filósofos, ¿no? Y pensadores, gente, músicos, muchísimos, es verdad, gente como Sigmund Freud, por ejemplo, estaba en Austria, pero también gente que brilló rápidamente. Esto empezó a crear un odio social que además bebía de otra cosa. El antisemitismo en Europa es muy, muy antiguo. Parte, de alguna manera, de una mala interpretación del cristianismo, de que Jesús fue asesinado por los judíos y por tanto eran los que habían asesinado a Jesús, lo habían rechazado y se les expulsaba de muchos sitios. Ya sabemos que en España se les expulsa en 1492, pero de otros países y de otros reinos también se les expulsó a lo largo de la historia. Este odio empieza a gestarse contra ellos, pero todavía tienen que pasar una serie de cosas más para que del odio, ¿verdad?, se pase al exterminio de un pueblo, como pasó en Auschwitz. Y aunque es verdad que no solo se exterminó a judíos en Auschwitz, ya lo veremos, pero sí fue el 90% de las personas que se exterminó. Se calcula que de 1.300.000 que estuvieron en Auschwitz, más de 1.100.000 fueron asesinados y murieron en Auschwitz, y prácticamente el 90% eran judíos. Es verdad que los nazis persiguieron a otras comunidades, ya hemos dicho los gitanos, también homosexuales, testigos de Jehová, sacerdotes católicos, protestantes y sobre todo personas que se oponían políticamente o estaban en la resistencia. Pero ¿por qué hacía estos especialmente? Se produce otro proceso. La Primera Guerra Mundial, y sobre todo la desestabilización que había habido en Rusia antes y las persecuciones a los judíos que había habido en Rusia, hace que judíos del este, especialmente rusos, además ortodoxos y ultraortodoxos, huyan hacia países más al sur. Especialmente se van a establecer en Alemania, muchos también en Polonia. Pensad que Polonia en aquella época, cuando los nazis la ocupan, hay más de 3 millones de judíos. Por tanto, es el país con un mayor número de judíos. Mientras que en Alemania nunca hubo un número muy grande. Las cifras no se saben muy exactas, pero bueno, algunos dicen 300.000, 200 y pico mil, algunos hablan hasta de 400.000, pero bueno, comparado con la población alemana, es una minoría insignificante, prácticamente no tenía por qué causar tanto temor a los alemanes arios. Pero la llegada de este tipo de judío, que no solo va a llegar a Alemania y en parte a Polonia, también a Austria, especialmente a Viena, pues muestra por primera vez en las calles a judíos, porque el judío alemán se había integrado tanto en la sociedad, en su forma de vestir, en sus modales, muchos habían luchado en la Primera Guerra Mundial en el ejército alemán, que un judío alemán era casi no se podía identificar, ¿no? Porque vestía y era exactamente igual que cualquier otro ciudadano. En cambio, el judío ortodoxo que llegaba a Alemania desde el este, sí era una persona con unas características que ya le identificaban, ¿no? Ese judío que tanto odiaba a Hitler en su etapa en Viena, cuando era todavía estudiante antes de ir a Alemania, ¿no?, a Múnich, y que curiosamente tanto lo odiaba, y en cambio sabemos que fue un judío el que le ayudó en su etapa cuando estuvo vagabundeando, ¿no?, ¿verdad?, por Viena, ¿no? Y se cree incluso que su abuelo paterno pudo ser de origen judío, un noble judío que había acostado con una criada, ¿no? Pero bueno, este odio visceral de Hitler nace también de este tipo de judíos que sí se salían de la norma de lo que estaba pasando normalmente en Alemania. Pero luego también, como casi todo lo que pasó en la primera mitad del siglo XX, especialmente los primeros 15 años, nace en Viena. Siempre hemos pensado, ¿verdad?, que Londres es una gran capital del mundo, pero la mayoría de los grandes pensadores, filósofos, artistas, músicos, como decíamos, van a surgir en Viena, antes de la Primera Guerra Mundial y luego incluso en el periodo de entreguerras. Pero también en esa Viena, que es una Viena muy cosmopolita, ¿no?, la que ya era Adolf Hitler, también es una Viena muy antisemita. Hay un alcalde que se llama Karl Lueger, que un tipo populista, el populismo ya vemos que no es nada nuevo, ¿no?, ha habido muchos populismos a lo largo de la historia, que intenta
convencer a la población del peligro de los judíos. Justo cuando Liegel está siendo alcalde en Viena en este momento, llega un joven con unas aspiraciones pues muy poéticas, pero que al final tornaron en algo terrible, ¿no? Adolf Hitler, criado en la frontera de Austria con Alemania, cerca de la zona de Baviera, una zona muy endogámica, incluso se casaban durante varias generaciones, sobrinos, tíos, padres. No sabemos si los Habsburgo trajeron esa costumbre de ahí o ya venía, porque también otras dinastías españolas lo hacían, pero la cuestión es que Hitler, cuando llega a Viena con ese deseo de convertirse en pintor, y le hacen una prueba a la academia, se encuentra con una Viena que le sorprende, le gustaba mucho la arquitectura, la pintura, pero que al mismo tiempo no entiende. Él viene de un pueblo pequeño y la primera visita en Viena es agradable porque su madre ha conseguido, ya ha muerto su padre, que es mayor que la madre, que es además su sobrina, y entonces ha conseguido sacarle un dinero de esa viudedad que ha recibido ella porque su padre era funcionario de aduanas y vive como un pequeño burgués, ¿no? El que le gustaba la ópera, Wagner y todas estas cosas, ya sabéis, también visitaba las bibliotecas, los grandes museos, y esa primera experiencia, como todavía está en una posición cómoda, no es tan mal y negativa, pero tras la muerte de la madre, tiene un cáncer pues fulminante, y aunque tiene dos medios hermanastros, no se lleva muy bien con ellos, una hermanastra y un hermanastro, decide ir a Viena otra vez, pero el dinero se le acaba rápidamente. No es un burgués porque no puede vivir, ¿verdad?, de sus rentas, pero tampoco quiere ser un obrero y trabajar con sus manos. Lo único que intenta es sobrevivir haciendo pinturas, y como le rechazan de nuevo a la academia porque no sabe dibujar bien la figura humana, se sumerge en esa Viena terrible y ahí empieza a haber mucho resentimiento. Ve muchos judíos que han prosperado en Viena y empieza a leer algunas revistas como Ustara, que es una revista pues un poco esotérica, que mezcla varias ideas, ¿no? Por ejemplo, la Ariosofía. Sabéis que la Teosofía es un movimiento que empieza a principios del siglo XX, Madame Blavatsky, con un capitán norteamericano, van a la India y traen una serie de ideas un poco místicas, esotéricas, pero los nazis, bueno, también existen los nazis, los alemanes, empiezan a crear una rama de esa teosofía que se llama la Ariosofía. Y empiezan a decir que existe una raza superior. Esa raza superior, además, vendría de la India, que tiene su deber dominar el mundo, y mezclan estas ideas esotéricas con ideas pues, pseudocientíficas, ¿no? Darwinismo social, que surge del darwinismo, es un invento inglés, pero que viene a decir que hay unas razas que son superiores a otras. Y esto lo está viviendo Hitler cuando él llega a Viena. Podría haber no pasado nada, ¿no? Simplemente pues este joven un poco pues con corazón de artista, y podríamos decir un poquito vago y con pocas ganas de trabajar, se hubiera quedado allí, al final hubiera cogido un trabajo desagradable, pero que lo hubiera hecho vivir, pero estalla la Primera Guerra Mundial. Curiosamente huye de Austria, no quiere servir en el ejército austriaco, va a acabar en Múnich, y en Múnich se presenta voluntario y le aceptan, a pesar de que no era un hombre muy gallardo, pero le aceptan en el ejército alemán. Y bueno, incluso hay una fotografía curiosa en la Odenplatz, que es una de las plazas más bonitas de Múnich. Es bonita porque imita el Renacimiento italiano, aunque pues, son muy bonitos los pueblos alemanes. A mí me encanta Alemania, pero en este caso Múnich en algunas partes de la ciudad imita algunas partes italianas, ¿no? Pues se ve a un Hitler levantando el sombrero porque se ha proclamado al final la guerra, ¿no? Y Alemania ha entrado en la guerra contra Serbia. Bueno, se ha visto el lío de la Primera Guerra Mundial contra Serbia, Rusia se alía a Serbia y todo esto que pasa. ¿Qué pasa? Que este joven soldado, bueno, acabando en el ejército, no voy a contaros la vida de Hitler, no os preocupéis, ya estoy acabando. Pero hay un momento muy importante cuando él vuelve a Múnich, después de la guerra, además de que, bueno, tiene una ceguera histérica, cuando vuelve a Alemania le enrolan para que sea como una especie de espía de partidos, ¿no? Que hay ultranacionalistas, y bueno, al final por eso va a ir al Partido Nacional Socialista de Obreros Alemanes, que no lo funda él, sino que él va a espiar y se queda fascinado con lo que está pasando allí. Pero en ese Múnich de esa época, algunas de esas ideas de Viena han penetrado. Se han creado una serie de sociedades secretas como Thule y otras que mezclan estas ideas. Ariosofía, que tiene pues una cosa mistérica,
y un poco oscurantista, y este darwinismo social. Hitler se da cuenta, cuando empieza a ser pues, un agitador y empieza a liderar el Partido Obrero Nacionalsocialista, que tiene que buscar una diferencia. Hay muchos partidos parecidos al que él está liderando en ese momento, deja el ejército y se mete de lleno en el partido, y entonces sabe que hay algo que late dentro de la sociedad alemana, que si es capaz de avivarlo, pues va a poder producir pues un partido único, y es el antisemitismo. Ya decía que, aunque ya existía en Alemania, él va a coger y focalizar la frustración del pueblo alemán que ha perdido la Gran Guerra, además que no entiende por qué la ha perdido, porque no hay una batalla decisiva, ¿no? Sino más bien el desgaste, la falta de recursos, el Guillermo II que va a abdicar. Entonces, aprovechando toda esa frustración, lo enfoca en un solo pueblo, el pueblo judío. Esto es una cosa que se ha usado mucho a lo largo de la historia, ¿no? Nerón lo hizo con los cristianos, pues Turquía cuando quiere pues convertirse en un Estado moderno lo hacen también con la minoría cristiana, y vemos que es algo común. Hay que buscar un chivo expiatorio sobre el que volcar toda la culpa para que el pueblo frustrado piense que si este chivo expiatorio es destruido, todo se va a solucionar mágicamente, porque es que el antisemitismo de Hitler, el antisemitismo nazi, no era una anécdota, no era un adorno, como muchos creían al principio, sino que estaba en el corazón mismo de la ideología nazi. Siempre está en la mente de Hitler acabar con los judíos de Alemania y de Europa entera. No es, por tanto, una idea superficial. Dice Saul Fliedner que el odio hacia los judíos no era un elemento más en el nazismo, era el núcleo más íntimo del nazismo. Entonces ahí vemos cómo es algo inseparable. Pero claro, Hitler, a medida que va avanzando en su avance al poder, sabéis que bueno, hace un putsch, un golpe de Estado en Múnich que fracasa, aunque tiene algunos aristócratas, algunos generales, piensa que va a triunfar, aprovecha que una reunión en una cervecería. Hay también una anécdota, cuando estuvimos en Múnich, mi mujer y yo, fue nuestro primer viaje a Alemania, y estuvimos en la cervecería, una de ellas, donde se hacían los mítines. Sabéis que en los sótanos, especialmente en las cervecerías alemanas, se hacían los famosos mítines, ¿no? Como somos españoles, bueno, estuvimos un día visitando la cervecería, pero nos quedamos un segundo día, y el segundo día estaba llena. Y claro, a un español nunca se le puede decir que no puede hacer algo, ¿no? Entonces me dije, no se puede entrar, está lleno. Y hay un restaurante encima de esta cervecería, entonces dijimos, bueno, podemos entrar por el restaurante. Cuando llegamos al restaurante, nos ve el maître y nos dice que en alemán, que dónde vamos. Y yo le digo, es que tenemos que entrar a la cervecería, y pensamos, nos va a echar a patadas estos españoles que hacen aquí. Le dije, venga, yo les llevo. Entonces nos llevó él hasta la cervecería de nuevo y estuvimos ahí sentados, escuchando. Sabéis que además son mesas muy grandes y te juntan con cualquiera, a veces con gente de tu país también, para que no es como aquí, ¿no? Que aunque haya 5 sillas libres, no, allí aprovechan hasta el último centímetro. Pues en esas cervecerías es donde él empieza a hacer esos mítines y donde se produce el push. Queda detenido porque fracasa, Goering queda herido, que luego por eso se hace adicto a algunas sustancias, Hitler también, y escribe su libro, Mi lucha. Ya Mi lucha lo escribe en una cárcel casi, voy a decir, paradisíaca, porque es una cárcel muy cómoda, además se le permite a los juicios defender sus ideas. Pues en esa cárcel, él ya en Mi lucha refleja su odio hacia los judíos y su intención de expulsarlos de Europa. No habla en ese momento todavía de exterminio. Ya veremos que cuando se va llegando a la solución final hay varias ideas que se barajan, aunque el exterminio va a ser el final la que triunfe. ¿Qué sucede entonces? Que se da cuenta también que tiene que rebajar el tono y aprovechar las circunstancias. Pensad que los años 20, que por desgracia se parecen demasiado a nuestros años 20 actuales, son años muy turbulentos. Hiperinflación en Alemania, todos los problemas que ha supuesto esto, luego la crisis del 29, la República de Weimar es una república muy insegura, los alemanes además, aunque tienen una democracia parlamentaria monárquica desde Bismarck, nunca han sido muy activos políticamente hasta ese momento. El Partido Comunista alemán es fortísimo, de hecho, justo después de la Gran Guerra intentó varios intentos de golpes de Estado, de hecho en Múnich mismo llegaban a establecer un Estado comunista en Baviera, y va a aprovechar el miedo al comunismo, va a ocultar un poco sus ideas antisemitas hasta el punto de que cuando llega al poder en el año 33, en el año 32 hay varias elecciones, la última es en diciembre del 32, lo que pasa es que no llega a tener mayoría absoluta. Necesita el apoyo de los conservadores para
intentar el poder. Entonces rebaja durante esas campañas sus ideas antisemitas. No quiere que no le dejen de votar por esas ideas. Llega al poder en el 33 y ahí muestra su verdadera cara. Enseguida va a demostrar que él tiene la intención de expulsar mínimamente o exterminar a los judíos. Propone un boicot a los negocios judíos a poco tiempo de estar en el poder. Es proclamado en enero y muy poquito después, creo que es hacia marzo por ahí, empieza el boicot. La mayoría del pueblo alemán no apoya el boicot a los negocios judíos y esto ya le asusta. Piensa, me he precipitado, de hecho se lo dicen varios ministros. El pueblo alemán todavía no ha entendido esto, hay que adoctrinarle. No vale solo con llegar al poder, sino tenemos que controlar todos los mecanismos del poder. Se deshace de los partidos políticos, Partido Socialista, Partido Comunista, la quema del Reichstag, todas estas cosas que ya sabéis, y se va a centrar durante el año 33 en controlar los medios. La prensa, la radio, ¿no? Goebbels, pues ahí vaya el gran creador, ¿no?, de la mentira y dice una mentira tantas veces que al final la gente creerá que es verdad, ¿no? La propaganda, pues va a ir adoctrinando al pueblo alemán y a través de las juventudes hitlerianas, de todos estos mecanismos, lavándoles el cerebro. Llegamos ya hacia el año 35, han pasado 2 años, y se atreve a hacer las leyes de Nuremberg, ¿no? Estas leyes, sabéis que en Nuremberg era donde se reunía el partido para hacer sus grandes celebraciones, y ahí proclama que los ciudadanos alemanes, judíos, no van a tener los mismos derechos. Esto es una cosa bastante revolucionaria para la época, porque pensad que desde la Revolución Francesa se había conseguido que, poco a poco, ¿verdad? Sabemos que costó, y por ejemplo a los judíos también, el reconocimiento de los derechos universales. Da igual tu religión, tu etnia, tu lengua, si eras hombre o mujer, tenías unos derechos inalienables. En cambio, Hitler va a restar derechos a una parte de los ciudadanos, porque va a decir que aunque el judío haya nacido en Alemania, no es alemán, porque va a relacionar la nación a una cosa nueva, que es a la raza. Da igual que hayas nacido en un país, si no perteneces a la raza de ese país, no eres ciudadano de ese país. La mayoría de la población alemana, ya adormecida por varias cosas, se habían eliminado los partidos políticos, los medios de comunicación, y se había ido comprando a la sociedad alemana. ¿Cómo se había hecho? La clase obrera empieza a dar, bueno, se acaba el paro porque el Estado invierte cantidades ingentes de dinero en obra pública, y la clase obrera alemana, por primera vez en su vida, podía irse pues de crucero al Mar del Norte, a visitar Italia, empieza a haber un montón de viajes y de cosas para que el pueblo esté entretenido. Se ataca directamente a la familia, ¿no? Mientras los niños están en juventudes hitlerianas, las chicas en los grupos para mujeres, para niñas, la madre en la sección femenina, cada uno está en su lado, pues se está desestructurando la sociedad. Se hace con las iglesias también, tanto la iglesia protestante como la católica. ¿Qué pasa? Que ya el ciudadano alemán ya no se fía de nadie. Se ha creado la Gestapo, los servicios secretos, las SS han dejado paso a las SS después de que medio extermina a todos sus líderes, y de repente el antisemitismo parece más enfocado que nunca. ¿Qué va a suceder? Que se le pone una pera en dulce para hacer una gran propaganda de lo que está haciendo, que es las Olimpiadas. 1936, Hitler decide parar máquinas, quita todos los carteles antisemitas que hay en Berlín y en todas las ciudades, para las revistas para que no hablen en contra de los judíos, porque va a ser el foco mundial Berlín por las Olimpiadas. Curiosamente, esas Olimpiadas coinciden con unas Olimpiadas paralelas que se iban a hacer en Barcelona por la República, que no había aceptado ir a Alemania, pero cuando estalla la guerra civil, pues esas Olimpiadas nunca se celebraron. Pero justo es el mismo año. Hitler está celebrando las Olimpiadas, lavando su cara para el resto del mundo en Alemania, y al mismo tiempo está mandando pues dinero y armas para que se produzca la guerra civil en España. Porque sin la intervención alemana e italiana, y posteriormente la rusa, hubiera sido una guerra muy corta. En cambio, ellos la alargan artificialmente. ¿Qué pasa? Que 2 años después, en 1968, ya está el pueblo alemán tan concienciado de que los judíos hay que eliminarlos, que la noche de los cristales rotos no solo no se ven como algo malo, sino como algo positivo. 30.000 judíos son encarcelados esa noche y van a ser llevados a campos que ya existen. En el año 33 se crean los primeros campos de concentración. Dachau es el primero de ellos. Es un campo que está a las afueras de Múnich, no sé si lo habéis podido visitar. Todos los campos en esta zona y en otras zonas de Alemania
son un poco diferentes a los de Polonia porque están en sitios idílicos. O sea, tú bajas al pueblo en tren, nosotros fuimos en tren hasta el pueblo. Claro, nosotros preguntamos, no sabíamos alemán y como somos un poco listos, nos aprendíamos las frases en alemán, pero luego nos contestaban, claro, y como no les entendíamos, digamos, eso nos había ocurrido en la segunda parte, ¿no? Y claro, yo ya le decía, campo de concentración, no, se enfadaban un poco. Bueno, la cosa es que luego había un autobús desde la estación a Dachau, visitamos aquel primer campo, y aquel primer campo fue un experimento. Dice, bueno, ya ha habido campos de concentración, sabéis que los primeros campos de concentración, hay varios, en el siglo XIX y siglo XX, los españoles hicimos en Cuba campos de concentración contra los rebeldes cubanos, muchos de ellos murieron por las malas condiciones que había. En Sudáfrica los Boers van a hacer campos de concentración a los prisioneros ingleses, pero los campos de concentración alemanes tienen una serie de características que luego se van a aplicar al resto de campos. La primera característica es que cuando tú entrabas a un campo de concentración alemán, no sabías cuándo ibas a salir. No hay fecha de salida. Esa es la primera tortura. No hay mayor tortura cuando te condenan a algo que no saber cuándo vas a salir, porque al final, aunque te condenen 20 años, vas contando los días, ¿no? Los vas poniendo en la pared, aunque sea con palitos, y un día vas a poder ser libre. La incertidumbre ya es uno de los peores castigos. Una de las cosas que empezaron a implementarse en esos campos es que perdías tu identidad. Además de que te rapaban el pelo, te ponían un uniforme, el famoso pijama a rayas y todas estas cosas, eras un número. Al principio no se tatuaba, pero tenías que aprendértelo en memoria y jamás se dirigían a ti por tu nombre propio. Te deshumanizaba también. Ahí ya no había, ¿verdad?, distinciones sociales ni profesionales. Empezabas a ser alguien más, un número más en el campo. Las torturas estaban permitidas y eran aprobadas y apoyadas. Veremos que estamos todavía hablando del año 33, cuando se crea el primer campo. Desde el año 33 hasta el año 43 finales se fomentaba desde de las jerarquías nazis, desde las SS, Himmler y todos los que llevaban los campos de concentración, la violencia hacia los prisioneros. Solo en el 43 se empieza a frenar porque necesitan los prisioneros para fabricar cosas. Y empiezan a decir que no maten a tantos porque necesitan que sea mano de obra esclava. Imaginaros, ¿no? 10 años en los que la violencia era terrible. Esta deshumanización en los campos de concentración iba en aumento, la violencia, y luego además el hacinamiento. Los primeros prisioneros en llegar fueron políticos. Pensad que cuando se cierra el Reichstag, se prohíbe el Partido Comunista y luego el Partido Socialista, algunos embajadores diplomáticos y sobre todo muchísimos políticos acaban en estos campos. Pero se les va a reeducar. Y muchos de los que entran en el 33, 34, incluso en el 35, acaban saliendo de los campos. Cuando estamos ya en el año 38, a un año y unos meses de que estalle la Segunda Guerra Mundial, ya es muy raro que la gente salga de los campos. Ya la mayoría de ellos están destinados a morir en los campos, ya sea por el esfuerzo extremo del trabajo, o ya sea por las malas condiciones, o ya sea por problemas de salud que van a salir de esta situación que están sucediendo. Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, que es otro también de prisioneros políticos en su mayoría, empiezan a ejercer este infierno, ¿no? Viktor Frankl dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. La mayoría de las personas que llegan al campo perdían el control de sus vidas. La única manera de sobrevivir era tener un ideal, una razón de vivir. Y a eso se aferraban muchos. Algunos eran sus ideas religiosas, otros un idealismo político, otros querían volver a ver a su familia. Las personas que se centraban en la situación que había en esos campos acababan la mayoría muertos. Pero todo empieza a complicarse con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La invasión a Polonia hace que al número no tan grande de judíos alemanes se le junten más de 3 millones de judíos polacos. ¿Qué hacer con esa masa inmensa de judíos? Y a medida que empieza a invadirse más el este de Europa y empieza la guerra con Rusia, el número de judíos se va multiplicando. Aun a pesar de la persecución a los judíos en Rusia, quedaban muchísimas comunidades judías.
muchísimas en Ucrania. Ucrania era un sitio especialmente en el que había muchos judíos porque los últimos zares habían fomentado, era una tierra muy fértil, pero muy despoblada, que llegaran comunidades de judíos a a Ucrania. De hecho, por ejemplo, los Trotsky, sabéis, el famoso político también comunista, era una familia de origen judío que se había establecido allí. El padre de Trotsky era un terrateniente que tenía un montón de criados y explotaba a campesinos, muchos de ellos eran de origen ucraniano, no tanto judío, y estas comunidades eran inmensas de judíos. De hecho, cuando se invade, por ejemplo, Ucrania, los ucranianos son tan antisemitas que además de recibir como libertadores a los nazis, acaban exterminando ellos mismos a sus propios judíos. Las matanzas de judíos en Ucrania son insuperables, también en Bielorrusia y en otros sitios. ¿Y qué se va produciendo a medida que se va invadiendo? Lo que se llama el holocausto por balas. Empiezan las SS a mandar detrás de las tropas de la Wehrmacht a comandos de hombres de mediana edad, no son los SS estos gallardos, rubios, altos que vemos en las películas, sino la parte más baja de las SS, que tienen como misión exterminar a comisarios políticos comunistas y judíos. Cuando llegan a los pueblos, identifican a los judíos que hay en el pueblo, hombres, mujeres y niños, sin importar la edad. Los sacan del pueblo, los llevan hasta las afueras, les hacen cavar una fosa, les desnudan y les fusilan. Y dejan a algunos vivos para que entierren a estos que han fusilado y luego los matan también y los entierran ya todos. Pueblo tras pueblo, ¿no? Hay un libro que se titula Esos hombres grises, no me acuerdo del autor, pero que describe muy bien todo este horror de los fusilamientos. Yo estuve en Francia, me invitaron para visitar la Shoah en París y bueno, nos dieron varias charlas todos los especialistas sobre el asesinato de judíos en Francia, pero luego aparte de eso fuimos era un sacerdote católico que llevaba una de las asociaciones más importantes del mundo descubriendo este exterminio por balas, porque a pesar de que se lleva investigando pues más de 80 años, todavía, bueno, casi 85 años, todavía no se sabe el número de judíos que pudieron matarse y de prisioneros políticos con este sistema, pero se va a parar. Se va a parar por dos razones. Una, porque las balas son muy caras y necesitan las balas para matar a otra gente. Y segundo, porque estos comandos, a pesar de ser extremadamente nazis, les afecta psicológicamente el matar mujeres y niños de manera constante. A pesar de que les daban todo tipo de alcohol y otras sustancias para que lo pudieran soportar, iban pidiendo bajas y desertando de esta misión porque era terrible. Y además dejaba demasiado rastro. Esos cuerpos enterrados podían ser descubiertos, también como, por ejemplo, la matanza de oficiales que hubo por parte de los rusos, ¿no? Que mataron a casi todos los oficiales, y luego los alemanes que mataron a casi toda la élite intelectual de Polonia, pues eso al final deja pistas, ¿no? Y entonces la cosa se va complicando. Primero, ¿qué hacer con toda esa masa de judíos, especialmente polacos? Polonia se va a dividir en tres partes, una se va a incorporar al Reich directamente, otra parte se la va a quedar Rusia, porque sabéis que fueron aliados de los nazis cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y la otra parte, lo que llaman ellos el gobierno general, que era como el cajón desastre. Ahí van metiendo pues todo lo que no quieren. Especialmente llevan a todos los judíos de Polonia y los concentran allí. ¿Qué hacer con ellos? No quieren alimentarlos, no les interesan para nada, pero hay que meterlos en algún sitio, entonces crean los guetos. Claro, la palabra gueto ya es anterior. Ya en la Edad Media, en muchas ciudades, en España también, ¿no? En Toledo, pues estos barrios judíos, pues eran pues barrios exclusivos de una etnia, una población, que incluso estaban cerrados con llave durante la noche y a veces durante el día también, para que no salieran de ahí. Pues empiezan a crear guetos donde ya había pues estos barrios judíos en las ciudades polacas. Cracovia, Varsovia y la mayoría de las ciudades grandes, incluso también algunos pueblos pequeños, van encerrando a sus judíos en estos guetos. Estos guetos empiezan, además de haber los judíos polacos, a mandar judíos de otras partes, a veces alemanes, a veces pues de la República Checa, de otro sitio, ¿no? Aunque la República Checa también se van a abrir sus propios campos de concentración, pero empiezan a llegar de otros sitios. Por ejemplo, el de Varsovia, que es uno de los más grandes, pues en un sitio donde como mucho podían habitar 200.000, 300.000 personas,
llegan a meter casi 1,000,000 y pico de judíos, una cantidad enorme. O sea, bueno, el gueto de Varsovia podríamos hablar mucho de él. Sacó una novela que se llama El Maestro, que es sobre Janusz Korczak, que fue un pedagogo y un hombre increíble. Bueno, de hecho, los derechos del niño se inspiraron en sus obras. Y hay dos guetos, el gran gueto, porque en los guetos había clases, ahí sí había. El gran gueto, que es donde estaba el pueblo llano judío, y el pequeño gueto, que es donde estaba Korczak y su escuela, que era donde estaba la gente con dinero. De hecho, en el gueto había cabaret, había restaurantes. Podías, si tenías dinero, comprar cualquier cosa que desearas. Había una parte que vivía muy bien. Era como cuando se estaba hundiendo el Titanic, ¿no? Y algunos todavía seguían escuchando la orquesta. Pues a muchos judíos les pasó eso, ¿no? Y podían, dando cosas muy valiosas, a veces abrigos de visón por pan y cosas así. Y luego además se habían creado una serie de fábricas, por tanto todavía los judíos eran necesarios en Polonia. Pero estos guetos empiezan a dar problemas también. Están muy masificados y además necesitan una solución más urgente para acabar con como ya digo, guetos como el de Varsovia, el de Lodz, que también fue terrible, Cracovia. Y hay que hacer campos de concentración más grandes y también de exterminio. Uno de los más importantes va a ser Auschwitz. Ya hemos llegado, ya por fin. Auschwitz, si mujer siempre dice, para contar algo tiene que dar tanto contexto. Auschwitz se crea en junio de 1940 porque es un campo polaco, de la caballería polaca que existía anteriormente, un campo militar. De hecho, los edificios que vemos cuando llegamos, que son de ladrillo, son de ese campo polaco. Es verdad que los nazis, muchos de ellos los suben una planta o dos, para arriba son edificios un poco más pequeños, pero aprovechan este campo militar para hacer un campo de concentración político. Está cerca de Cracovia y ahí se va a llevar a pues, disidentes, gente de la resistencia, sacerdotes católicos, que no van a ser los primeros pues, capos, ¿no? Los primeros guardas internos, prisioneros, no los que estaban fuera vigilando, que van a estar en Auschwitz. Pues van a ser prisioneros alemanes comunes, criminales, que los van a elegir para que controlen a esos primeros prisioneros que van a internar en Auschwitz. Va a haber muchos polacos, pero también van a empezar a llegar algunas mujeres, especialmente eslovacas y de otras judías, que van a llegar engañadas, porque en Eslovaquia, en otros pequeños países, se les dice que van a ir como para trabajar. Y cuando llegan ahí se dan cuenta que es un campo de concentración. Entonces, bueno, va a ser un poquito después, les van a meter en algunos barracones dedicados para mujeres. Y en estos barracones todavía las condiciones no son tan inhumanas dentro de lo que cabe. Son edificios de ladrillo con cristales y aunque están hacinados, hay siempre normalmente una primera sala donde está pues como el capo de ese barracón, podemos decir que suele tener 2 o 3 colaboradores que a veces son menores de edad, de los que abusa sexualmente, o sea que todo era increíble. Y luego están las literas donde vivían los prisioneros y la mayoría de estos primeros prisioneros trabajan y no se les ha metido ahí para exterminarlos, sino para que sean un campo de prisioneros para trabajos forzados y reeducación supuestamente, aunque la mayoría no va a salir de ahí. Esta primera parte de Auschwitz tiene piscina olímpica, tiene cine, restaurantes para los oficiales y una de las cosas que se dan cuenta que ya han experimentado en Dachau y en otros sitios es que tiene que haya el menor contacto entre los guardas alemanes de las SS y los prisioneros. Entonces empiezan a contratar, a medida que han invadido países, las SS se amplía y empieza a captar gente holandesa, ucraniana, de todas las nacionalidades, y los que van a estar vigilando Auschwitz, 1, 2 y 3, llega a haber 3, son guardianes que no son alemanes. Los alemanes guardaban los mejores puestos. Pues, la contabilidad, los archivos, eran los oficiales, pero la mayoría de los que vigilaban a los prisioneros desde esas garitas que hemos visto todos en las películas, ¿no? O si habéis estado en Auschwitz, no eran alemanes. Pero los alemanes vivían en un régimen extraordinario. Mientras sus compañeros estaban muriendo en la guerra en Rusia o sufriendo en África pues con los Afrika Korps o cualquier otro frente, ellos tenían un sueldo más alto, todo el alcohol que quisieran, incluso podían descansar los fines de semana, de hecho iban de campamento los fines de semana, tanto los vigilantes como las mujeres vigilantes, y por tanto era casi un buen sitio para que te mandaran al principio.
Ahí van a poner como comandante Hoss, no sé si habéis visto la película esta hace poco, que es sobre la casa del comandante, ¿cómo se titula? La zona, sí, no sé, a lo mejor os ha gustado. A mí la idea me parece genial, yo creo que luego al director se le fue un poco la cabeza haciendo la película, pero bueno, la idea es buena, ¿no? Pero era así, ¿no? Si habéis ido, allí está la casa, ¿no? Donde, y no solo ahí, en Dachau de Jau pasa igual, las casas de los oficiales y donde vivían los soldados estaban pared con el infierno que había justo al otro lado y además ajardinadas y tan bonitas como se veía ahí. ¿Qué va a pasar? Que este campo lo va a visitar como un año después Himmler con la idea ya de tenemos que hacer algo con los judíos. O sea, se habían barajado varias opciones. Una de ellas era mandarles a Madagascar e instalarles allí. Mandarles a Madagascar era como lo que hicieron con los armenios y los turcos, ¿no? Iba a llegar la mitad viva y la otra mitad no iba a llegar. Y así se los quitaban de encima. Otra idea fue mandarlos a Israel. Bueno, son judíos, pues se vuelvan a Israel y nos los quitamos de encima. Los primeros años del nazismo se permitió que los judíos salieran. Porque muchos diréis, ¿y por qué se quedaron con todo esto? Pues la cosa era irse, ¿no? Es verdad que mucha gente con dinero intentó huir. Claro, algunos iban a países cercanos, por ejemplo, pues la familia de Ana Frank pues se fue a Holanda. Luego cuando intentó, como el hermano o el tío de Ana Frank, irse a Estados Unidos, ya estaban cerradas las fronteras y no les dio tiempo. Pero es que había números limitados para plazas de judíos. De hecho, había países que no aceptaban ninguno y otros números muy limitados. Estados Unidos es uno de los países que más aceptaba, entonces si tú no entras en el cupo, aunque tuvieras todo el dinero del mundo, pues no podías irte. ¿Qué sucede entonces? Que todavía hay muchísimos judíos en Alemania y en el resto de Europa, ¿no? Ocupada por los nazis. Hay una peculiaridad. Hitler siempre quería mostrar un escaparate ante el mundo. Entonces, los judíos de Berlín no van a ser casi tocados hasta el final. No quería que la gente de Berlín y de Alemania se pusiera nerviosa. Y luego, además, cuando hay un intento de llevar a los judíos casados con mujeres arias, las mujeres se rebelan delante del Ministerio de Interior y entonces los nazis, que al final eran populistas, cuando ven que alguien se les opone, frenan la expulsión de esos judíos. Por tanto, los judíos alemanes no se van a tocar. ¿Qué se va a empezar a llevar a esos campos? Especialmente los judíos polacos. Se van a ir vaciando los guetos. ¿De quién? De la gente que no produce. Ellos dicen, bueno, al final toda esta gente, las personas mayores, los niños, y hay todo un debate. Bueno, pues vamos a llevarlos a estos campos. Y todo esto se va a tomar la decisión para esto que llaman ellos la solución final en la conferencia de Wannsee en enero del 42, donde se van a reunir los altos funcionarios del Estado. Por tanto, es algo planificado, no es una improvisación, pues los que organizaban los trenes, los que gestionaban los campos, los que querían mano de obra esclava para producir desde alimentos hasta armamento, se reúnen para planificar el exterminio de los judíos de Europa. Hitler lo había dicho en un discurso. Poco después de invadir Polonia hay un discurso que Hitler da en el que dice que si se produce una guerra global, los judíos de Europa serán exterminados. Él lo dice, pues muchos dicen, bueno, y él estaba detrás del holocausto, no hay un papel que diga que exterminó a los judíos. Además de que lo dice en Mi lucha, que lo dice en muchos discursos, en ese discurso, que además es de los últimos públicos en los que se le ve la imagen, luego Hitler desaparece de escena y solo se oían discursos por radio, él ya lo dice. Si se produce una guerra internacional, los culpables son los judíos y van a ser exterminados de Europa. La solución final lo que lleva es a acabar definitivamente con el problema judío. Hay que ingresarlos en campos de concentración y explotarlos y los que no son productivos, exterminarlos. Hay ya una red de campos de concentración en ese momento por toda la Europa ocupada, pero van a establecerse campos de exterminio. Hay algunos campos que son exclusivamente de exterminio. No había más que los funcionarios justos para que eso funcionara. Y además van a conseguir otra cosa. Al exterminar a la población judía, además de quitarse, ¿verdad?, gente que alimentar y gente que se podía rebelar, encuentran que es una fuente de ingresos tremenda. Van a robarles todo. Ya les han robado empresas, mucha gente por no perder la empresa todo, pues la vendía a un ario y este ario por poco dinero se la quedaba, o a un polaco. Pero ya lo poco que les queda, lo que han guardado, muchos de ellos cuando empiezan a meterlos desde los guetos en los trenes, piensan que van a un sitio que van a necesitar algo de dinero o van a necesitar, pues tienen joyas, lo que tengan, ¿no?
van a crear un sistema para robarles. Les van a robar la ropa, las maletas, los zapatos, las piernas ortopédicas, los carritos de niños, la ropa de bebé. Todo eso va a ser enviado luego a Alemania. Los alemanes vestían a sus hijos con la ropa de los niños que habían matado en los campos de concentración, sus compatriotas, o se vestían ellos mismos con esa ropa, con esos zapatos, o las personas que tenían pues alguna discapacidad por la pierna ortopédica o el brazo, era de un polaco, de un checo, de un que había sido exterminado. Imaginaros la fealdad, pero es que les quitaban los dientes de oro, el pelo, hasta la grasa, dicen que utilizaban en algunos casos. Hubo campos muy terribles, ¿no?, en el que es de sadismo, ¿no? Y se hicieron había una guarda, esto no fue en Auschwitz, pero había una guarda que buscaba pues prisioneros que tuvieran tatuajes que le gustaban y los mataban y entonces le quitaba el tatuaje y hacía lámparas con la piel del tatuaje. O sea, vemos el sadismo a lo que llegan en este momento los alemanes, ¿no?, con todo esto. Dice Charlotte Delbo, no sabíamos que íbamos a morir, pero sabíamos que no volveríamos, ¿no? Es una última estación. Con la orden de Himmler se amplía Auschwitz, se hace Auschwitz II, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros más o menos de Auschwitz I, un terreno enorme, yermo, insalubre, en el que el agua potable el agua no era potable, no se podía beber, a pesar de estar cerca de un río. Al principio la idea de Himmler, que es pues un poco medio biólogo frustrado y un hombre que había estudiado para hacer granjas, pues quería hacer una especie de granjas experimentales, productos biológicos, pero luego tienen esa contradicción los nazis, ¿no? Luego eran muchos productos biológicos y Hitler era vegetariano, amigo y amante de los perros y todas estas cosas, vivían en una contradicción un poco rara. Intenta hacer eso, pero como es tan mala la tierra, tan mala el agua, no se puede hacer. Y al final, pues van a empezar a crear alrededor de Auschwitz, porque Auschwitz no era un campo, era pues casi todo un territorio muy amplio en el que había varios campos y fábricas que van a ir instalando, les van ofreciendo a las grandes fábricas alemanas producir sus productos allí. Farmacéuticas, fábricas de armamento, como además la población activa va decreciendo, pues tiene que ir al frente, y el frente ruso además es una pues máquina de machacar, ¿no?, carne humana, ¿no?, y jóvenes alemanes necesitan pues atraer a esclavos. Ni siquiera con los prisioneros que tenían y con los judíos tenían suficientes. De hecho, ya a partir del año 43 empiezan a obligar a trabajadores de los países ocupados a ir a estas fábricas. Lo que pasa es que tenían una condición diferente. Podía haber en Auschwitz gente que eran trabajadores extranjeros que trabajaban por un sueldo miserable, pero no eran prisioneros reales. Ya veremos que eso va a favorecer a algunos prisioneros, porque tienen unas condiciones mejor y algunos de ellos ayudaban a los prisioneros. Se crea Auschwitz I, ya existía, y se crea Auschwitz II. Auschwitz II tiene varias secciones, se piensan en hacer campos, aunque es un campo, está con subcampos. Los subcampos principales, además de la zona de mujeres, que es la zona de los edificios de ladrillo, que además son del antiguo pueblo de Auschwitz, que los roban y con eso construyen, porque robaban todo, ¿no? Hasta el pueblo anterior lo deshacen y con eso hacen estos primeros pabellones. Ahí estaban la mayoría de las mujeres, luego había un campo de hombres y había 2 campos familiares. Como los nazis querían guardar las formas y la Cruz Roja había seguido a judíos checos que les estaban vigilando a ver qué iban a hacer con ellos, hacen un campo checo. El campo checo era de familias, hay mujeres y niños, era algo muy raro en Auschwitz, pero en este caso hay mujeres y niños. Y luego en el campo gitano le va a pasar algo parecido. Los gitanos, a partir del año 42, se les va a dar orden, hacia finales del 42, principios del 43, orden de que los capturen y los ingresen en campos de concentración a todos los gitanos de la Europa ocupada por los nazis. En principio no se les va a exterminar, sino se les va a retener ahí para que al final de la guerra se va a hacer como una especie de reserva en Europa donde van a meter a todos los gitanos allí juntos. También era de familia, y diréis, bueno, por lo menos están con su familia. Era más terrible aún. ¿Por qué? Porque las condiciones sanitarias eran terribles y las alimenticias también. Como además no salían a trabajar porque no eran prisioneros, el prisionero que salía a trabajar, además de que salía de ese infierno durante un rato, pues, recibía un refuerzo alimenticio porque las fábricas, para que produjeran más, les daban comida.
pero el que se quedaba dentro tenía solo la comida del campamento. Por tanto, esos pobres gitanos y las familias checas fueron de las que peor lo pasaron. ¿Qué va a suceder? En el campo gitano va a llegar un personaje, podríamos decir diabólico, pero por desgracia no lo es muy humano, que es el doctor Mengele. Ya en el año 43, doctor Mengele ha luchado en el frente ruso, es hijo, los Mengele es una familia muy conocida porque fabrican sobre todo tractores y aparatos agrícolas, en una familia de dinero. Se ha casado con la hija de un prestigioso médico y eso además le tiene muy frustrado y él quiere experimentar y hacerse famoso. Y se va a ser el doctor del campo gitano, que está cerca de la sauna, que era donde se concentraba la ropa y era donde estaban las verdaderas duchas, donde la gente se duchaba, los prisioneros, no las que mataban a la gente. Y ahí va a crear una guardería, de eso además trata la canción de Cuna de Auschwitz, una guardería para que los niños gitanos se críen allí. Y dice, bueno, qué compasivo, ¿no? Lo que hacía era que estuvieran unas condiciones sanitarias mínimas y alimenticias para poder luego hacer experimentos con ellos. De ahí sale la historia de Helen Hahnemann y lo que pasa ahí. El resto de los campos, había un campo hospital justo detrás. Curiosamente había un campo de fútbol también. De hecho, a veces, porque aunque Auschwitz II era terrible, aún más que Auschwitz I, había momentos de tranquilidad. El domingo normalmente no se solía trabajar y las horas de trabajo eran las horas del sol. En verano se trabajaba más porque había más sol y en invierno menos. En los descansos, en los pocos descansos ya por la noche, antes de que les obligaran a dormirse, había música, había mucha música en Auschwitz. De hecho, el segundo libro trata sobre esto, ¿no? Además de varias bandas, una banda de hombres, una banda de mujeres, que eran para agilizar las marchas de entrada y salida y que luego tocaban también para regocijo de los oficiales alemanes. Los propios judíos, que además son un pueblo que la música le da mucha importancia siempre, tocaban. Pensad que en Auschwitz se van a reunir algunos de los mejores músicos de Europa, que son de origen judío. Pero también científicos, médicos. Hay un libro que se llama Yo fui ayudante del doctor Mengele, que es el testimonio de un médico húngaro, que era el que le ayudaba con las autopsias, era de los mejores cirujanos del mundo. Y este hombre sobrevivió y en un libro cuenta su experiencia, porque además él estaba en una de las cámaras de gas. Pero bueno, ya está pasando esto, llegan masivamente prisioneros. Pensad que la mayoría de el tren llegaba solo hasta Auschwitz I, luego se va a crear una vía que vaya a llegar hasta Auschwitz II para que sea más cómodo bajarlos allí y se empiezan a crear las cámaras de gas. El Ciclón B, el producto utilizado para el exterminio de los judíos, se experimenta primero en Auschwitz I. El bloque de prisioneros, Hess da la orden de que se metan ahí a un montón de prisioneros, la mayoría polacos, y los meten ahí y ven a ver el efecto del gas. Ven que es muy efectivo, mueren rápidamente y el problema mayor nunca fue el matar a gente con gas, sino cómo deshacerse de los cuerpos. Entonces es cuando crean los crematorios. Crean hasta, si no me equivoco, creo que son 5 en Auschwitz. Bueno, había uno en Auschwitz II y 4 en Auschwitz, o sea, 1 en Auschwitz I y 4 en Auschwitz II. El de Auschwitz I era muy pequeño, pero se puede visitar, ese sí queda en pie, mientras que los otros fueron dinamitados. Y este complejo, que había un comando especial, son el commander para dirigirlo y para llevarlo, era un microcosmos dentro del campo, porque en este sitio lo que se hacía era, pensad que llegaban los prisioneros. A veces nos imaginamos que les amenazaban mucho, que había perros alemanes, pastores alemanes ahí ladrando, pero para manejarlos mejor normalmente les ponían música, intentaban que bajaran relajados y hacían la selección. Cuando bajaban del tren, muchos de ellos tardaban días, pero algunos hasta casi semanas. Por ejemplo, los judíos que venían desde Grecia llegaron muchísimos muertos, ¿no? Por las condiciones. No voy a hablaros de lo que pasaba en los trenes y todo, sino nos alargaríamos mucho, pero cuando ya llegaban, les bajaban y un médico, algunos se presentaba voluntario, como el doctor Mengele, porque el doctor Mengele quería ir a ver si veía mellizos, gemelos, porque él quería experimentar con ellos, o enanos, o gente con la que quería experimentar, y según moviera la mano hacia la derecha o la izquierda, pues eso significaba tu vida o tu muerte, ¿no? Era un momento dramático. Se separaban las familias, ¿no? A mí siempre me han dicho que, bueno, me han preguntado, ¿no? Auschwitz era un sitio lleno de odio, pero un sitio también lleno de amor. Porque todas esas personas eran personas que llegaban allí unidas, ¿no? Familias, matrimonios, amantes, hijos, nietos. Y era su última estación donde se iban a despedir para no volver a verse nunca más. Y ahí se daban los últimos besos, abrazos.
se despedían con la mano, muchos no sabían que no iban a volver a verse. Y en esa última milla hasta pues, los campos, o sea, hasta los crematorios y cámaras de gas, las madres cantaban a los hijos para que estuvieran tranquilos, los acunaban, ¿no? Para que no se pusieran tan nerviosos, ayudaban a los ancianos a llegar, ¿no? Y entraban en un jardín precioso para que los nazis disimulaban lo que era ese sitio de horror y luego de ahí bajaban a un sótano que tenía forma como de gimnasio donde podías dejar la ropa, le decían además para que se confiaran que, bueno, acuérdense del número donde han dejado la ropa para que luego la cojan y tal. Y todo eso lo estaban viviendo ese comando que sabía exactamente qué iba a pasar con estas personas. Y cuando ya se metían a la cámara de gas y cerraban, que tenía una mirilla encima para luego comprobar que todos estaban muertos, se apagaban las luces y entonces el gas empezaba a caer. Como caía desde arriba, la gente se intentaba primero bajar para que no le llegara, pero cuando ya llegaba abajo, como pesaba más el gas, había menos gas arriba, entonces intentaban subir y se pisoteaban unos autos en una montaña y cuando acababa, pues había una montaña donde los más débiles estaban abajo y los más fuertes arriba porque habían intentado escapar un segundo más de la asfixia, ¿no? Ese instinto que tenemos todos de supervivencia. Hubo un caso en el que una chica adolescente sobrevivió. Esto además lo describe este ayudante del doctor Mengele y pensaron, ¿qué hacemos con ella? Pensaron que era un milagro, ¿no? Los que estaban en ese comando eran la mayoría judíos y eran prisioneros, ¿no? Le sacaron, se lo dijeron a este doctor, la reavivaron, tenía como unos 11 o 12 años, y hablaron con el oficial alemán y dijeron, ¿qué hacemos con ella? Entonces dijo, no, hay que matarla, porque es que si no es testigo de lo que ha pasado, y no puede haber testigos. Con estos comandos lo que se hacía es que cada 3 o 4 meses, como sabían demasiado y a pesar de que vivían en condiciones mejores que los demás, porque les daban un montón de alcohol y cosas para que soportaran esto, al final los exterminaban a ellos mismos, ¿no? Llega un momento en Auschwitz que es tal la llegada de prisioneros, bueno, ahí pasan muchas cosas, ¿no? Rudolf Höss es depuesto de su puesto, nunca mejor dicho, por un caso de corrupción, es irónico, ¿no? Porque robaban todos tanto que empiezan a darse cuenta que no está llegando al Reich todo lo que están robando a los judíos y le quitan. Pero en el año 44, cuando Hungría al final decide dar a sus judíos, está la llegada de judíos que le vuelven a poner en el campo para que maneje el campo y pueda gestionar eso. Llega tanta gente que los trenes se agolpan, la gente muere en los trenes, no les da tiempo ni a matarlos, y las cámaras y los hornos no dan abasto y tienen que hacer hogueras fuera, agujeros y con gasolina quemar cuerpos y cuerpos. La ceniza, el olor llegaba a muchos kilómetros a la redonda. La gente que vivía allí sabía perfectamente lo que estaba pasando. ¿Y quién eran los cómplices? Pues IG Farben, que sigue siendo una de las empresas más importantes de medicamentos, Siemens, Krupp y Topsol y bueno, muchas otras empresas alemanas que siguen vigentes. También la de esta empresa alemana que hace ascensores, Thyssen. Thyssen era otra de las que colaboraba. Por ejemplo, Thyssen llevaba los trenes. Los trenes que llevaban a los prisioneros, la mayoría están fabricados por Thyssen. ¿Qué pasó, por tanto, en Auschwitz? Bueno, Primo Levi decía, quien llega a Auschwitz está dispuesto a repetirlo. Fue una fábrica terrible, pero ellos intentaron borrar las pruebas a medida que las fuerzas rusas se acercaban. De 1.300.000 deportados, más de 1.100.000 fueron asesinados. Y a medida que las tropas se acercaban, hacia ya enero del 45, en ese invierno terrible, porque los inviernos de la Segunda Guerra Mundial fueron todos terribles, se decide hacer las marchas de la muerte. Seguir explotando a esos prisioneros hasta el último instante. Llevarlos dentro de Alemania para que vayan a otros campos a fabricar y en el camino morían. Cada uno, los que estaban agotados, caían al suelo, eran rematados, otros morían ya del propio desgaste. Y la población los veía pasar por Alemania, ¿no? hacia estos otros campos del sur y cuando llegaban a esos campos tan hacinados morían porque no había condiciones para mantenerlos ahí. Hay algunos que sobrevivieron, como Primo Levi, si habéis leído sus libros, él decía que en Auschwitz no hay un porqué, aquí se muere sin motivo. Él era un jovencito partisano italiano, pero que también era de origen judío. Tuvo la suerte de que le cogieron por partisano y no por judío. Y estuvo en Auschwitz III, que era donde estaban algunas de las fábricas de medicinas. Como él era químico, eso le salvó la vida, porque estuvo trabajando y también porque llegó en el último año.
Y por eso digo, él se mezcló, en las fábricas había obreros, trabajadores de estos esclavos un poco, y como tuvo amistad con algunos, le ayudaron. Y justo cae enfermo antes de las evacuaciones y las marchas de la muerte. Unas 1000 y pico, 2000 personas quedaron en Auschwitz porque estaban enfermos y no se los podían llevar. Primo Levi, a pesar de ser joven, por todo lo que había pasado, estaba tan débil que ni se entera de que se ha liberado el campo, algunos prisioneros salen, no se ha liberado todavía, sino que los nazis han huido, tenían orden de matar a todos los enfermos, pero no les da tiempo, porque llegan las tropas rusas, temen que les atrapen, y él es uno de los que cuenta esa experiencia de la liberación del campo. Otros, como Elie Wiesel, dicen, después de Auschwitz la palabra misma se volvió ceniza, ¿no? O Viktor Franklin, este famoso libro, ¿no? Este psicólogo que habla sobre la resiliencia y esta capacidad que tenemos los seres humanos para luchar contra esta frustración, dice que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la libertad de elegir su actitud, ¿no? Cómo su actitud fue capaz de cambiar la historia. ¿Qué pasa con la liberación? Que es lo que es el 80 aniversario ahora. El 27 de enero las tropas rusas llegan, habían visto ya algunos campos, pero el de Auschwitz les deja estupefactos. Habían acumulado montañas de cuerpos que no habían podido quemar, pero había montañas de botas, de maletas, no pensaban en la magnitud de eso. ¿Había sido un secreto? ¿Nadie sabía qué había pasado en Auschwitz? No. Hacía más de 2 años que se sabía qué pasaba en Auschwitz, se había barajado y se había dicho incluso bombardear las vías para que no siguieran mandando gente allí, se desestimó porque había objetivos más importantes en la guerra que salvar a los judíos y a los prisioneros de Auschwitz, y por tanto los aliados sabían que existía el campo. La Iglesia Católica había sido informada. Hay una película que se llama, muy, muy interesante, ¿cómo se llama esta película? Es, bueno, de un oficial nazi que trabajaba en los campos, Amén, Amén, creo que se llama, y informa a un alto clérigo de la Iglesia alemana de lo que está pasando, y tienen la misión de ir a hablar de esto al Vaticano. Entonces, Pío XIII sabe, Pío XII, Pío XIII. Siempre me lío con los papas. 12. Es 12, ¿no? El 12, 13 vino después. Es que como no deben, pues no hay más nombres, ¿no? Mira, Francisco, el hombre se puso el nombre original. Están repetidos. Bueno, el 12, que además, bueno, sabéis que fue el primado en Alemania y firman los acuerdos con Hitler de la Iglesia Católica, pero bueno. Este hombre ya sabe lo que está pasando, pero dice que si dice algo, rodeado por tropas alemanas, ya en ese momento Italia se ha rendido y los alemanes están en Roma, que van a saquear el Vaticano y matarles a todos, y entonces prefieren callar. Al final, la mayoría de los guardas, que ya digo, muchos sean lituanos, de Estonia, de otros sitios, nunca se calcula, hablo ahora sin memoria, 2000 y pico creo que eran los guardias aproximadamente que había en el campo, ni un 10% es condenado a muerte. Apenas los guardas y las guardas, mujeres más significativas, que habían sido más crueles, fueron ahorcados. Uno de ellos, naturalmente, fue Rudolf Höss, y este hombre escribió una autobiografía, la podéis, está libre de derechos, conseguir en internet, y es terrible, ¿no? Porque él cuenta ahí su vida, ¿no? Y cómo acaba siendo comandante y por qué, y es una especie de disculpa. Y ya con esto voy acabando, más una frase que voy a decir. Hay una escena también tremenda en estos libritos que comentaba al principio. Hay una periodista que durante, creo que 3 o 4 años, sabéis que, bueno, a los que no mataron los mandaron a algunas cárceles en Polonia, en Alemania, de por vida supuestamente, aunque algunos luego lo soltaron, y iba todas las semanas a ver a un comandante de un campo de concentración y le preguntaba pues cómo había sido esto, cómo había llegado a ser comandante, porque lo había hecho y tal, y ella siempre al final hacía una pregunta. Pudo evitarlo, pudo decir que no, y el hombre decía que no, que si no lo hubiera hecho otro, y además su familia lo hubieran hecho algo, y volvía cada vez que se iba, ¿no? Y ya la última vez que le iba a ver, le dije, mire, ya no le voy a ver más, mi última vez que voy a estar aquí, pero ya está haciendo entrevistas para un libro, y le dijo, le hago por última vez la pregunta, ¿pudo haberlo evitado? ¿Pudo haber dicho que no? Y esto me dijo, sí. Fue tal la carga de la culpa al reconocer que lo que había hecho era terrible, que
se murió de un ataque cardíaco a las pocas horas. Muchos de ellos intentaron justificar, negar, ¿no? En los juicios de Nuremberg decían que cumplían órdenes, que los verdaderos responsables eran Adolf Hitler, pues Himmler y otros, ¿no? Pero todo esto nos lleva a una reflexión final. Primero, lo que decía Primo Levi, que ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir. Por desgracia, todo lo que somos capaces de imaginar, los seres humanos somos capaces de hacerlo, pero lo que somos capaces de hacer, somos capaces de repetirlo. Y de hecho ha habido genocidios, ¿no? A lo largo de la historia, desde los Gérmenes Rojos, todo lo que pasó en China cuando la llegada de Mao Zedong al poder, por lo que pasó en la época de Lenin con las hambrunas en Ucrania, luego con Stalin, ¿verdad? Los campos de concentración, los gulag, y todo esto, bueno, todo lo que se hizo con los prisioneros. Y entonces es una advertencia de la historia, ¿no? Que una cosa así puede volver a suceder. Y además hay dos maneras de matar, ¿no? Dice que el asesino mata 2 veces y la segunda es cuando se olvida, ¿no? Y tenemos la tentación de olvidar. Siempre tenemos la tentación de olvidar lo horroroso, ¿no? Y quedarnos con lo mejor. Tal vez por eso pues me he dedicado los últimos 10 años no a escribir solo sobre Auschwitz, sino a escribir sobre este periodo. Creo que vivimos en una época que ayer hablaba con un amigo que no es la misma que esa época, la historia no se repite, pero sí rima, que se parece demasiado a aquella época. Lo que llevó a Europa, y hemos visto a los alemanes, a este horror, más que el odio fue el miedo. Los medios de comunicación de aquella época, ¿verdad? La radio, el cine y la prensa, fomentaron el miedo al diferente, el miedo al que no les había invadido, iba a acabar con su cultura, y ese miedo fue el que llevó al odio, porque los seres humanos tenemos miedo a los que no son como nosotros o no pertenecen a nuestra comunidad, desconfiamos de esas personas, ¿no? Y para terminar, una última frase de Esther Bajerano, que dice: Auschwitz no cayó del cielo, sino fue una cosa que hicimos los seres humanos, ¿no? Ayer hablaba con un amigo, que comentaba antes, si los hombres somos buenos por naturaleza o no. Cada uno tenemos una idea diferente. Y él me decía, yo creo que sí, él es ilustrado. Yo digo, bueno, yo creo que los hombres somos malos por naturaleza, aunque somos capaces de hacer cosas muy buenas, ¿verdad? Pero sin duda lo que sí podemos hacer también es no olvidar, no repetir la historia. Las viejas religiones políticas del siglo XX, el fascismo, el nazismo, el marxismo, especialmente stalinista, están más vivas que nunca y se extienden por todo el mundo y usan los mismos métodos. Buscan chivos expiatorios sobre los que volcar nuestra frustración y nuestro temor, que es lo que están fomentando, hacer que la sociedad se crispe y cada vez sea más extremista para controlar mejor a la población y después de todo esto enfrentar a los pueblos. Estoy dando en mis clases de la UNED justo el periodo anterior a la guerra, ¿no? Y hablan de la paz armada. La paz nunca es armada. Si nos estamos armando es para la guerra, ¿no? Y la única manera de impedirla es siempre pues luchando contra ella, ¿no? Yo creo que las palabras es una buena manera de luchar contra ellas, ¿no? Aquí tenéis algunos libros. Yo siempre digo que las novelas son una vacuna contra el mal, porque nos hacen vivir la experiencia de los personajes, de ellos además reales, y de alguna manera al introducirnos dentro de sus vidas hacemos algo más que saber información, porque lo que os he dicho hasta ahora es información. Cuando yo me sumergí en Auschwitz fue cuando empecé a ver rostros y personas. Y eso es terrible, porque ya dejan de ser cifras, ¿no? Decía Stalin que matar a un hombre es una tragedia, matar a 1 millón de hombres es una estadística, ¿no? Y cuando empiezas a ver que eran personas como nosotros es cuando pues eso te deja desolado, ¿no? Y esa capacidad de transmitir ese mensaje es algo que me ha importado mucho durante estos años, ¿no? Canción de cuna, canción de amor son testimonios de personas reales que vivieron esa situación y que nos dan esperanza, porque en medio del horror del nazismo pues nos mostraron que eran capaces de combatirlo. Y la única herramienta para combatir el mal no es las armas, ¿verdad? Ni la violencia, sino es el amor. Es una de las cualidades, perdonad que me emocione, y eso que hablo de esto mucho, ¿sabéis? Imaginaros, es el amor. Y es un poco lo que intento transmitir a través de mis novelas, ¿no?
El amor de una madre hacia sus hijos y cómo es capaz de intentar salvarles del horror de Auschwitz, el amor de una pareja que además descubre el amor dentro de Auschwitz y nunca, sobre todo el chico nunca lo había descubierto. El amor de los amigos, ese no está aquí, pero nos prometió la gloria, es de dos amigos que uno acaba siendo prisionero y el otro guarda en Auschwitz, está basada en hechos reales, contada por un periodista mexicano en una visita que hizo a Guadalajara, la Feria Libre de Guadalajara. Y bueno, al final es el reflejo y el único reflejo que puede hacer que las cosas cambien, ¿no? La única manera de vencer a un enemigo es amarlo, porque entonces se convierte en tu amigo. Parece muy utópico, ¿verdad? Y muy poco real, pero es real. Podemos conseguirlo, ¿no? Todo lo que está pasando hoy, como vais a hacer alguna pregunta de eso, pues ya lo adelanto, en Gaza, ¿no? En Israel, es producto de eso, ¿no? El odio solo lleva al odio y la violencia solo lleva a la violencia, no nos engañemos, y la muerte solo lleva a la muerte. Y lo único que puede cambiar ese ciclo, pues, es el amor. Muchas gracias. Bueno, Hablamos un poquito. bueno, sí, hablamos un poco de la novela, os apunto alguna cosa. Y si no, luego también que siguen a hacer preguntas. Solo un apunte brevísimo, porque ya hemos estado mucho rato. Canción de Cuna de Auschwitz surge porque en una reunión administrativa en la que estoy, uno de los consejeros que se presenta se llama Miguel Palacios y es el primer consejero que había en esa reunión gitano. Y me dice que es el director para la memoria del genocidio gitano y de ahí surge la novela Canción de Cuna de Auschwitz. De la historia de una madre, Helen Hahnemann, gracias, que va a Auschwitz porque su marido es gitano, sus hijos son medio gitanos, acaban ingresados en el campo y ella decide ir voluntariamente. Cuando Miguel Palacios me cuenta esta historia en una cafetería en Gran Vía, digo, aquí es una historia increíble, ¿no? El amor de una madre en una circunstancia así. Me tuve que poner la piel de una madre, usé para eso a mi propia madre y a mi mujer, ¿no? Pues qué haría una madre en una situación así, los testimonios que quedaban de Helen Hahnemann, y de ahí surge Canción de Cuna de Auschwitz. Canción de Cuna sale en el año 2016, sale en español para toda América, porque la publicó con HarperCollins cuando todavía no estaba en España. Hacemos una gira por toda América con un gran éxito y la iban a traducir al inglés, pero los anglosajones dicen que es una historia muy oscura y que no la van a traducir. 2 años después, una productora la quiere sacar en una película y se traduce, pero esa productora, que es la Warner, la absorbe Disney y entonces todos los proyectos que no están firmados se echan atrás, pero como ya está traducida en inglés, dicen los anglosajones, que son muy pragmáticos, dicen, bueno, la sacamos. Y sacan 5.000 ejemplares en inglés, que para todo Estados Unidos es muy poco, pero a la semana la han vendido, sacan 10.000, a la semana la han vendido, sacan 15.000, a las 2 semanas la han vendido, lleva casi ya 200.000 ejemplares en inglés, y la llevan a la Feria del Libro de Londres, y ahí se vende a casi a 20 países. Ahora, bueno, en ese momento fueron 14, pero ahora ya están en 20. Los últimos países que se han traducido son el francés y el alemán, que ha tenido mucho éxito. Y casi 10 años después publico Canción de Amor. Volver a sumergirme en Auschwitz era difícil, porque aunque escribo mucho, he escrito La Librería de Madrid el año pasado también, y otras novelas, que es la Guerra Civil, que tampoco es que sea la cosa muy suave, pero comparado con Auschwitz siempre es terrible, ¿no? Auschwitz. Y ahí descubro una historia, leyendo el New York Times, de una pareja que se conoce en Auschwitz, se enamoran y que se reencuentran, pues siendo ya con casi 90 años. Resulta que se habían separado después de la guerra, no sabían dónde estaba el uno y el otro, y los nietos y el hijo de él los reúne ya con muy mayores en Manhattan. Resulta que no vivían en Brooklyn y el otro y ella vivía en Manhattan, pero los habían visto en todos esos años. Y ella le hace una pregunta, ¿por qué no viniste? ¿No? Se habían prometido que si lograran sobrevivir se iban a ver en Varsovia, y de ahí nace la historia Canción de Amor de Auschwitz, ¿no? Que es una historia de amor, también basada en hechos reales, que ha salido hace poco. Se está traduciendo al inglés ahora y bueno, ha salido también en francés y en alemán. Y espero que más idiomas, y bueno, es una manera de no olvidar, ¿no? De guardar las memorias. Yo con Canción de Cuna de Auschwitz, y ya termino, definitivo, siempre decía que yo creo que cuando leemos novelas así nos convertimos en embajadores, ¿no? De algo.
ahora se quieren callar, ¿no? Os voy a decir una cosa que os va a sorprender o a lo mejor no, pero por ejemplo en algunos sitios no se ha querido hablar sobre el 80 aniversario de Auschwitz, por lo que está pasando en Gaza, ¿no? Con los judíos. Y yo pienso qué culpa tiene la gente que mataron hace 80 años los nazis, que tienen que ver con esta situación, ¿no? Aunque algunos pueda llegar a ser nietos, ¿no? De los que eran, pero en el fondo esta gente murió en Alemania en ese momento, ¿no? No podemos olvidarlo porque da igual, podemos cambiar los nombres, pueden ser palestinos, judíos, pues como decía antes, cristianos en la Turquía, Ataturk, pero al final son seres humanos, ¿no? Y por encima de su religión o de su ideología son personas, ¿no? Entonces, que eso no nos haga olvidar la memoria porque entonces volveremos a repetirla. Se ha repetido en varias ocasiones, ¿no? Y las guerras como la de Gaza o lo que está pasando en Ucrania ahora mismo son el eco de lo que pasó en ese momento, ¿no? Y cómo sigue el ser humano matándose, ¿no? Por estas ideologías. Bueno, y hasta aquí la conferencia de Mario Escobar, al que le queremos agradecer de corazón que se desplazase hasta aquí, hasta la Biblioteca de Cobeña, y nos contase todo lo que habéis escuchado. La verdad es que fue muy emocionante y muy ilustrador. Y poco más que decir, la verdad. Yo, al igual que Mario, en algún momento yo también reconozco que me emocioné un poco y porque fue intenso, pero bonito. Y ya pues nos despedimos hasta el próximo episodio. Así que recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.